Así que nos faltaría tal vez un último elemento Piscis de la sociedad que podríamos resaltar al mismo tiempo que como llegamos al final, ¿no?, de esa serie de charlas intituladas Los síntomas astrológicos de la sociedad, también podríamos encontrar en ese último elemento Piscis una especie de resumen, por decirlo así, o una especie de indicación un poquito más general de la dirección que podríamos intentar seguir para ir mejorando todos esos elementos inferiores, subdesarrollados de la sociedad en su versión astrológica que hemos intentado compartir durante todas esas charlas, ¿no? Entonces, ese último elemento de reflexión, ¿no?, porque finalmente sabemos que esas charlas eran básicamente con el propósito de generar reflexión, ¿no?, de darnos unos elementos, tal vez unos criterios para ver cómo podíamos mejorar de forma más práctica esa sociedad, la sociedad actual en la cual estamos viviendo. Entonces, ese último elemento que les propongo para reflexión sería la parte de Piscis relacionada con el sacrificio. Las sociedades actuales nos hablan mucho, de alguna manera, del sacrificarse, que tenemos finalmente que sacrificarnos de varias maneras para el bien o para el buen funcionamiento de una sociedad, de un sistema, de una cultura. Repito, el sistema en sí suele acudir a nuestro sacrificio, al sacrificio de los ciudadanos, de los integrantes de la sociedad, para que ella funcione mejor, para que sea más eficiente. Aún más durante toda esa época de pandemia relacionada con el COVID, hemos podido escuchar y hemos podido darnos cuenta de manera más evidente de los sacrificios que se nos pidió. Tuvimos que sacrificar de alguna manera muchas libertades, libertades que habíamos obtenidas durante o después de muchos años de luchas, de muchos siglos a veces. Tuvimos que sacrificar esas libertades. Tuvimos que sacrificar hasta necesidades básicas, opciones de vidas y elementos fundamentales del ser humano, desde sus elementos más físicos. Tuvimos hasta que sacrificar nuestro contacto con el aire, nuestra oxigenación, al momento de poner esas mascarillas, sacrificar elementos humanos fundamentales, lazos humanos, relaciones humanas. Realmente se nos ha pedido muchos sacrificios, pero realmente estamos hablando de sacrificios. Sabemos que por lo general cada expresión de un signo astrológico se puede diferenciar en una versión más inferior y una versión más superior. Y eso también lo podríamos hacer al momento de entender qué es un sacrificio. Si es cierto que Piscis tiene
nuestra parte Piscis tiene esa inclinación, ese entendimiento que el ser humano de alguna manera tiene que llegar a sacrificarse. En esa búsqueda de la fusión, de la armonía, tiene que haber un momento donde sacrificamos algunos aspectos nuestros. Nuestra parte Piscis sí tiene muy claro o intuye o siente a veces esa necesidad. Pero ¿de qué sacrificio estamos hablando? Una vez más vamos a acudir a la etimología para entender realmente qué es un sacrificio. Y podemos estar muy sorprendidos cuando encontramos que la etimología, el sentido original de sacrificio, es como un sacro oficio, un sagrado oficio o un hacer sagrado, significa volver nuestra vida o nuestra existencia sagrada o integrar lo sagrado, lo santo en nuestra existencia. A eso se refiere el sacrificio. Repito, el sacrificio tiene que ver con lo sagrado, con lo santo, santificar nuestra vida, que ciertas palabras, ciertas personas utilizarían, dirían, hacer santo nuestro diario, nuestros actos. Eso es el sentido de sacrificio. Ahora, si vamos al otro extremo, es decir, al uso actual de la palabra sacrificio que podemos encontrar en un diccionario común, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir que el sacrificio es un esfuerzo, una pena, una acción o un trabajo que una persona se impone a sí mismo por conseguir algo o para beneficiar a alguien. Es muy distinto de su etimología. No estamos incluyendo una noción de santo, de sagrado. No, estamos hablando de elementos totalmente personales, particulares. Esfuerzo, pena, acción o trabajo que uno se impone a sí mismo por conseguir algo o para beneficiar a alguien. Ahora entendemos que esos sacrificios que se nos está pidiendo, que la sociedad nos está pidiendo, tienen que ver con esa definición, obviamente. A eso nos referimos. No nos referimos, repito, a santificar nuestra existencia, a integrar elementos sagrados o santos a nuestro diario, no. A hacer esfuerzos por conseguir algo o para beneficiar a alguien. Es decir, que el primer sacrificio no se hace en búsqueda de algo, de un beneficio propio, personal. Si vamos a hacer santa nuestra existencia o sagrada, no es por conseguir algo, no es por tener una recompensa, un beneficio económico, un cierto placer, un cierto disfrute, no.
Ahí estamos hablando de la versión superior de Piscis, de buscar un contacto con lo divino. Estamos hablando de un sentido de la vida, como habíamos visto, mucho más elevado, mucho más religioso. Mientras que esa segunda definición, obviamente, es la que suele utilizar la sociedad para su beneficio, lo que nos dice la definición, para beneficiar a alguien. ¿A quién? A la sociedad misma, al sistema mismo. Todos esos sacrificios que se imponen a la masa, al pueblo, es en beneficio de quién? De ciertos intereses, de ciertas personas o ciertos grupos que sacan provecho de nuestro sacrificio. Y por otra parte, nosotros podemos, gracias a esos sacrificios, podemos seguir disfrutando de nuestros placeres básicos. Podemos seguir en esa autosatisfacción permanente a través de gustos y conveniencias que se ha tornado en el sentido de nuestra vida. Hemos visto en toda esa serie de charlas cómo el ser humano de forma general estaban motivados o estaba buscando placeres básicos, elementos inferiores. Y los sacrificios que hacemos es para poder seguir disfrutando de forma básica de ciertos placeres. Eso sería lo que podemos conseguir a través de esos sacrificios. Pero repito, mucho más lo que logramos con esos sacrificios es que otros intereses, otras personas se beneficien de eso. Y al final estamos sacrificando en ese aspecto nuestras existencias para beneficios, para el poder, para los egoísmos de otros. El simple hecho de trabajar toda mi vida en ese sistema laboral que hemos descrito en otra charla, es un sacrificio para el desarrollo, para el bienestar de otras personas, de otros intereses. Y para nosotros, como digo, es solamente de recuperar algunas migas, las más grandes posibles, para seguir con nuestras pequeñas satisfacciones. Eso es el sacrificio que hacemos realmente de nuestra existencia, de nuestro potencial. Ese sacrificio, por una parte, es un desperdicio total del potencial del ser humano. Y por otra parte, es una especie de vampirización que se nos hace para sacar ciertos beneficios. Ni hablemos de los casos en que tenemos que ir o mandar nuestros hijos a la guerra, por ejemplo, otro tipo de sacrificio que hacemos para quién, para nosotros, para una causa justa y humana. Muchas veces no es así. Sabemos, a pesar de que se nos quieren engañar
poniendo pretextos o causas humanitarias, muchas veces es para el beneficio de ciertos intereses personales. Hasta nuestras vidas físicas vamos a sacrificar para otros, para el provecho de otros, para el disfrutar de otras personas. Repito, eso no es el sacrificio. Así que volvamos a ese sentido original de lo que es un sacrificio. Nuestra parte Piscis, que intuye que tenemos que hacer entrar lo sagrado en nuestra vida, que intuye que tenemos un potencial divino que podemos expresar. Escuchemos a esa parte Piscis y encontremos la manera de expresar nuestra divinidad o nuestra excelencia, los elementos superiores del ser humano, como quisiéramos llamarles. Busquemos las formas, algunas de esas herramientas las hemos desarrollado en las demás charlas. Recuperemos todas las maneras, las herramientas que podemos utilizar para sacar lo mejor de nosotros, para sacar el aspecto más virtuoso que cada uno tiene, para ser excelentes. Vamos hacia eso. Obviamente va a significar sacrificar ciertos placeres más básicos, más mediocres. Eso sí, pero eso vale la pena, lo sabemos. Eso sería un verdadero sacrificio. Un sacrificio que va a tener una consecuencia o un impacto que es fundamental dentro de ese proceso de desarrollo del ser humano y dentro de ese proceso de recuperación o de mejora de la sociedad. Ese elemento que hemos resaltado en muchas charlas y que es uno de los grandes indicadores de la validez del camino en el cual estamos. Es el aspecto de la armonía, de la integración, del juntar, del unificar. Eso sería parte del sacrificio. Acordémonos que todos los elementos que generan fragmentación, rupturas, conflictos, no van en ese sentido existencial que tiene que hacernos llegar a la armonía, a la unificación. Si nuestro sacrificio permite unificar a los seres humanos, estamos bien. Si nuestros actos permiten acercar los seres humanos, estamos bien. Si nuestras palabras, nuestras decisiones permiten asemblar, permiten construir juntos, estamos muy bien. El resto o el contrario no es válido. Cualquier camino que puede esconderse detrás de lindas palabras, cualquier camino que se nos ofrece, cualquier sacrificio que se nos pide, por más humanitario, por más espiritual que pueda parecer, si nos lleva a la armonía, cuidado, no es por ahí. Nuestra parte Piscis intuye muy bien que siempre tenemos que extender una mano al próximo.
siempre necesitamos dejar una puerta abierta para que la gente entre, para que se acerque. Así que cuidado con todos esos caminos que se aíslan, que cierran las puertas, que no extienden manos. Cuidamos esos caminos y volvamos a los caminos que nos permiten abrazar, que nos permiten construir juntos, que nos permiten unificar y llegar a la armonía. Muchísimas gracias.